Buenas noches a todos nuestros participantes que nos están viendo por la plataforma del Facebook como también por la plataforma del Zoom. Darles la bienvenida a un nuevo día de cursos, como es el curso Salidas Alternativas en Delitos de Violencia Familiar y Doméstica. El presente curso está avalado tanto por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, la empresa Star Academy, también está la Asociación de Magistrados y Jueces de Chuquisaca, al igual que el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Este curso es muy importante para cada uno de nosotros. Al igual, indicarles y hacerles conocer que la empresa Star Academy se ha encargado de hacer todo el evento, asimismo, en consideración con todos los participantes que están, tanto el Centro de Estudiantes como también la AMACH y también la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Indicarles que las certificaciones van a ser en físico, con 60 horas académicas, las cuales van a ser llegadas hasta cada una de sus puertas mediante courier a todos nuestros estudiantes que están a nivel nacional, también indicarles que se les va a hacer llegar la certificación más las grabaciones en físico, ¿no? Para cada uno de ustedes. Damos la bienvenida al doctor Cristian Arancibia Valencia, quien es nuestro ponente para esta noche. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, licenciada Ivette. No sé si se me puede escuchar bien. Sí, doctor, se le escucha perfectamente. Está bien la cámara igual. Perfecto, le agradezco. Bueno, cuando guste podemos iniciar. Claro, doctor. Antes de iniciar, doctor, queremos conocer un poquito más de su experiencia laboral y un poquito más sobre su currículum. ¿Será posible que nos pueda indicar? Claro que sí. Bueno, me presento. Mi nombre es Cristian Clever Arancibia Valencia. Para quienes me conocen, actualmente mi persona ejerce el cargo de juez técnico del Tribunal de Sentencia en lo Penal número 3 de la capital, vocal de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca. Entre algo de lo que es nuestra formación académica, hemos alcanzado el título de magíster en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar, también la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Nacional Siglo XX. Tenemos otras especialidades, entre ellas la de haber obtenido el curso de formación y especialización en el área jurisdiccional ordinaria de la Escuela de Jueces del Estado, como especialidad también en Derecho Penal y Procesal Penal, convención en la Ley 1173, ¿no? Y bueno, varios diplomados también que hemos podido vencer, principalmente en Derecho Penal, Justicia Restaurativa, Derecho Constitucional, Derechos Humanos en la Administración de Justicia, Auditoría Jurídica, entre otros. Y también, bueno, antes de haber asumido como autoridad jurisdiccional, mi persona ha sido docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades
a nivel nacional, entre ellas San Francisco Javier, la Universidad Domingo Sabio, la Universidad Gabriel René Moreno en posgrado, la Universidad Nacional Siglo XX, la Universidad Juan Vicente Saracho, entre otras. Y bueno, eso es un poco de la experiencia profesional que tenemos actualmente. Muchas gracias, doctor. Es bueno conocer un poquito más de su experiencia y desde ese punto sé que estas clases van a ser súper productivas para cada uno de nosotros. Doctor, le cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Muy bien, el día de hoy, eh, siempre agradecidos por la invitación que ha tenido la compañía Star Academy, que en este caso ha realizado en el ámbito académico una alianza estratégica con la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, también con la Universidad San Francisco Javier, a través de su decano, el doctor Encinas. Es muy importante poder tener estos espacios de reflexión en función a cómo es que eh, podemos venir a aplicar de mejor manera lo que son los diferentes institutos procesales en materia penal. Estamos ya a más de una década de la puesta en vigencia de la Ley 348 y podríamos decir que hasta este momento todavía hay muchas cosas por subsanar, muchas cosas que se vienen aprendiendo, muchas cosas que se vienen corrigiendo, muchas cosas que también el Tribunal Constitucional Plurinacional ha venido definiendo, ¿no? Y es en función a ello que una temática muy interesante que hemos podido analizar ya con anterioridad también dentro de lo que es la Escuela de Jueces del Estado, del cual mi persona también es docente de ambas áreas, es cómo es que se está aplicando actualmente el tema de las salidas alternativas en el marco de la Ley 348. Y les decía, es un tema muy relevante porque seguramente todo el mundo litigante, principalmente abogados, fiscales y los mismos jueces, estamos pues constantemente en tratar de ver cuáles son las líneas jurisprudenciales actuales, los lineamientos jurisprudenciales, pero principalmente también los lineamientos que vienen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, a partir de las recomendaciones tanto de la CEDAW como también de la Convención Belém do Pará, que son tratados y convenciones internacionales en materia de prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer, vienen emitiendo, porque si bien hablamos de que estos son tratados y convenciones y convenios internacionales en todo caso, que ya habrían sido ratificados hace mucho tiempo atrás por el Estado boliviano y que son de cumplimiento vinculante y obligatorio además, es que actualmente podemos decir de que los mecanismos de seguimiento que tienen estos convenios internacionales tienen también la potestad de emitir diferentes lineamientos de carácter vinculante, como estos mecanismos de seguimiento justamente al cumplimiento al que se deben los estados parte en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Por eso es muy importante no mirar la óptica de la ley 348 únicamente desde este ámbito interno. Constantemente podemos escuchar en medios de prensa, hasta en redes sociales, en Facebook, en TikTok, que se ha venido creando una serie de mm, comentarios, ¿no? Contrarios a lo que significa la ley 348, o, algunos criterios ya extremos buscando la abrogación definitiva de esta ley porque desde su perspectiva considerarían que es una ley totalmente discriminatoria en contra del varón, es una ley que únicamente ha venido a ser la fuente de extorsión por parte de algunas víctimas que presentan denuncias falsas, entre otros argumentos, ¿no? Y bueno, el mayor alegato principalmente de estas entidades, movimientos, por decirlo así, sociales también, juristas inclusive que se han adherido a este tipo de movimientos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí la Casa del Hombre, entre otras entidades que también están, ¿no? Con esta intención de al menos buscar una modificación de esta ley 348. Sabemos que como toda ley puede tener sus errores, pero también tiene sus aciertos. Y lo que vamos a poder
de alguna forma vamos a intentar de transmitir es porque el de la necesidad de la correcta interpretación y aplicación de esta norma en lo que se refiere principalmente al delito de violencia familiar doméstica y la aplicación de salidas alternativas para este delito. Perdón, porque como lo decía, es pues todavía sigue siendo algo no normado, algo no reglado, algo que no está previsto en el Código de Procedimiento Penal, tampoco en la Ley 348, tampoco en la Ley 1173, lo que se ha venido emitiendo a través de diversas interpretaciones que emanan del Tribunal Constitucional Plurinacional y reitero también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como los informes de relatoría y de los mecanismos de seguimiento de los convenios y convenciones internacionales ratificados en materia de violencia contra la mujer. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a presentar, ¿no? Estas dos jornadas, básicamente, de cómo es posible de que desde la perspectiva no solamente teórica, doctrinal, sino principalmente práctica, podamos analizar si en determinado caso que nos toca, ya sea defender o ya sea como fiscales imputar o ya sea como víctimas, ¿no? Denunciar el mismo, sería previsible la aplicación de alguna de las formas de salida alternativa que contempla el procedimiento penal. Muy bien. Vamos a empezar manifestando de que esta ley 348, les decía que no es una ley, bueno, inicialmente mm, que se la ha hecho de la tarde, de la noche a la mañana, sino que viene a ser el resultado de una lucha, básicamente, no solamente desde el aspecto legal, sino también desde el aspecto de estos movimientos que han surtido a partir de mediados de siglo, en los que se ha buscado de alguna forma la reestructuración, el reintegro de los derechos de los grupos vulnerables, principalmente de las mujeres. No olvidemos de que la mayor cantidad de los estados a nivel mundial, esto no solamente ha pasado en Bolivia, perdón, han tenido una formación cultural, económica, ancestral muy arraigada a lo que es el patriarcado, ¿no? Básicamente se han construido sociedades enteramente patriarcales y bueno, Bolivia no ha dejado de ser la excepción. Es más, en nuestro estado todavía era pues algo como que un tabú que una mujer hasta hace un siglo atrás, podríamos decir, incluso no hace mucho, que pueda opinar sobre temas vinculados a política, economía, etcétera, y únicamente se tenía la idea de que la esposa es la persona que tiene que quedarse en la casa, de la limpieza, la alimentación del hogar, del cuidado de los hijos, etcétera, ¿no? Ese era el estereotipo que se ha venido creando a partir de la construcción de estas sociedades patriarcales. Y en definitiva, pues obviamente esto no podía seguirse contemplando en pleno siglo XXI, ¿no? Y con la globalización, ¿no? Pero principalmente con estos derechos que histórica y tradicionalmente las mujeres, como los menores de edad, las personas de tercera edad, entre otros grupos vulnerables, han venido siendo suprimidos. Es así que nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 15, ya había pregonado, ¿no? La iniciativa de que cualquier forma de violencia que se puede ejercer en contra de una persona debía ser sancionado, pero ya desde una óptica con enfoque y con perspectiva de género, ¿no? Porque cuando hablamos con enfoque y con perspectiva de género es cuando tratamos de darle un trato de igualdad, pero no formal, sino material a ese grupo tradicionalmente vulnerable, en este caso a las mujeres, ¿no?
Y refiere, ¿no? Su parágrafo segundo. Todas las personas, pero en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción o omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Entonces, esta redacción que nos plantea ya el constituyente en el artículo 15, parágrafo segundo, en el año 2009, tampoco ha sido que se le ha ocurrido a uno de los constituyentes, ¿no? Que han tenido sesión acá en la ciudad de Sucre durante más de un año y básicamente ya sabemos cómo es que ha concluido el proceso constituyente en Bolivia. eh, no se le ha ocurrido, ¿no? No ha sido una idea de algo que pase de la noche a la mañana desapercibido, sino que esto, reitero, ya se venía construyendo desde hace mucho tiempo atrás, porque nuestro Estado ya había ratificado algunos convenios y tratados internacionales orientados a la protección, el refuerzo de lo que es las garantías de los derechos humanos en el Estado inicialmente, que estos no solamente están pues vinculados o no tienen como único fin u objeto la protección a las mujeres, ¿no? Sino a todos los ciudadanos, obviamente, que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad y que necesiten de alguna forma la protección reforzada por parte del Estado, ¿no? Y cuando se atenta, obviamente, lo que son denominados derechos humanos que se encuentran contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Entonces ya venía desde ahí que era una obligación por parte de los estados que se venía adscribiendo, ratificando y bajo esos principios del pacta sunt servanda, reciprocidad dentro del derecho internacional de los derechos humanos, obviamente se debían a su obligatorio cumplimiento. Y en esta circunstancia es que nuestro Estado ya había pues adoptado la forma de adscribirse y ratificar algunos convenios y tratados internacionales en materia de violencia, o sea, en forma de prevenir la violencia en razón de género, ¿no? Como es desde el Sistema Universal, el CEDAW, y en el Sistema Interamericano, la Convención del ENDUPARA, ¿no? Entonces, bajo esa prerrogativa, estos dos componentes o estos dos máximos entes de lo que forma parte de las convenciones y tratados internacionales, automáticamente gozan de una aplicación preferente porque la misma Constitución lo establece. En el artículo 14, 256 y 410 nos señalan de que como se trata de derechos humanos y son tratados ratificados por el Estado, en el caso de que estos tratados tengan una mejor forma de protección a los derechos justamente que se enuncian como vulnerados, van a gozar de aplicación preferente. Y como en este caso, estos dos tratados son exclusivamente dedicados para las formas de búsqueda de prevención, investigación, juzgamiento, sanción y reparación contra todo hecho que atente la violencia en razón de género como tal, ¿no? Entonces, reitero, esto ya venía siendo una observación que tenía el Estado en no cumplir desde su constitución como norma máxima a los postulados que ya emanaban, ¿no? De la ratificación de estos convenios y tratados internacionales. Pero también podríamos decir de que este antecedente directo también se encontraba dentro del ámbito educativo, social, cultural, deportivo, ¿no? Es decir, no solamente estaba, perdón, enfocada la norma como tal al 348 para eh, establecer formas de procedimiento específico de lucha contra la violencia contra la mujer. No solamente estaba enraizada o dirigida para la creación de nuevos tipos penales, sino también para la implementación de políticas destinadas a la prevención, eliminación, juzgamiento y sanción de toda forma de violencia contra la mujer. En este caso, no se ha venido cumpliendo a cabalidad este presupuesto. ¿Por qué? Porque dentro del ámbito educativo como tal, al menos desde la perspectiva o esa idea que ha tenido el legislador en su momento, era que se pueda venir inculcando desde los niveles iniciales, ¿no? Valores vinculados a temas de demostrar a los menores, ¿no? Que las formas de violencia en general no van a resolver ningún conflicto,
de adecuarlos en función a su comportamiento, pero que es básicamente prohibido golpear a una mujer o causarle alguna forma de violencia, ¿no? Todavía no se puede avisorar en las unidades educativas, en pregrado, posgrado, peor en la universidad podríamos decir, de que realmente se han implementado estas políticas que ya tenían que haberse implementado desde la puesta en vigencia de la Ley 348, ¿no? Entonces, podríamos decir que nos hemos remitido únicamente a lo que es lo normativo. Y a partir de ello, vamos a decir de que el componente esencial de la Ley 348 se circunscribe necesariamente a lo que es la violencia de género, generacional también, porque hablamos de menores de edad, pero que también hay que entender que estos devienen de una forma de discriminación ancestral, cultural, histórica, que se ha tenido principalmente sobre el género. El, el, la imagen que ustedes están observando en este momento representa, pues, a el modelo del hombre perfecto, podríamos decirlo, sobre el cual se han venido creando todas las leyes, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, ¿no? Es decir, leyes equiparables para esta persona que no tiene problemas de salud, que tiene un, una contextura física perfecta, que es varón, que es fornido, ¿no? Básicamente una persona blanca, sin ningún problema que tenga que ver alguna forma de especialidad en cuanto a su trato, ya sea por su color, por su raza, por su sexo, etcétera. Todas las leyes se han venido básicamente creando en función a este modelo ideal de ser humano de hombre. Y es por eso que necesariamente tenemos que concebir cómo es que vamos a alcanzar y cómo vamos a entender en todo caso por qué existe una ley que sea exclusivamente dedicada para las mujeres como es la ley 348. Justamente por esta representación gráfica que se presenta. Si partimos de la idea de que todas las leyes han sido creadas inicialmente destinadas para el hombre ideal, el hombre perfecto, obviamente no vamos a encontrar leyes específicas que estén dedicadas a grupos vulnerables. Es por eso que se ha visto la necesidad y la prioridad de que con el ánimo de dotarles de una igualdad sustantiva o material, y no solamente una igualdad formal, como puede estar enraizado en la misma Constitución o en las leyes, ¿no? Ante la ley todos somos iguales, decimos, ante la Constitución todos somos iguales, pero ¿será que estos grupos vulnerables gozan de las mismas condiciones para poder acceder a la justicia, para poder acceder a las instituciones públicas, instituciones privadas, etcétera, en cautela de sus derechos? Pues no, eso solamente es una utopía. No tienen las mismas condiciones todas las personas, ya sea también por las mismas características físicas que les puedan establecer, por ejemplo, personas con discapacidad, ¿no? Y que tradicional y culturalmente, hasta por cuestiones de raza, color y principalmente en este caso sexo o género, es que se han visto menoscabados en cuanto al acceso realmente igualitario a sus derechos que se encuentran consagrados en la Constitución Política del Estado. Bajo esa prerrogativa es que tenemos que entender que existe pues una necesidad de un trato diferenciado, por decirlo así, porque estos grupos tradicionalmente vulnerables no han gozado del mismo acceso, reitero, a determinados derechos, garantías, pero principalmente a la justicia. Y para ello también tenemos que comprender que en el bloque de constitucionalidad y dentro de lo que significa, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos, tenemos un principal postulado, ¿no? El principio de la igualdad y no discriminación. Si es que de alguna forma, alguna ley, alguna disposición, alguna norma ya le da un trato diferenciado, inferior a algún otro ciudadano, ya existe alguna forma de discriminación y obviamente se rompe con el principio de igualdad. Para ello, debemos comprender que ya la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida por sus siglas en inglés,
como es CEDAW, la expresión discriminación contra la mujer basada en el sexo que tenga por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. ¿Por qué es importante este concepto? Porque nosotros no lo vamos a tratar de comprender tal vez desde que vemos a nuestras mamás, vemos a nuestras hermanas que están cocinando en la casa, que se están encargando de limpiar tal vez el cuarto, que están lavando la ropa de nuestros hijos o de nuestros sobrinos o de nuestros hermanos o nuestros primos, pero siempre está haciendo ahí algo la mujer. No, no es que como varones les digamos, tú no puedes estudiar, ¿no? Tal vez existen algunas personas que todavía les restringen esta posibilidad así con esas palabras, pero indirectamente se lo está haciendo. ¿Por qué? Porque se le está entregando un rol, ¿no? Destinado específicamente en base a esa construcción patriarcal que ya habíamos hecho mención, para que estas personas, necesariamente estas mujeres del hogar, se dediquen a ejercer ese rol y no puedan desarrollar otras actividades. Entonces, noten cuán importante, ¿no? Es la perspectiva que plantea ya desde la redacción misma de los conceptos centrales en el CEDAW, en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, para que demuestren cuándo ya hablamos de discriminación. ¿No? El solamente indilgar, les reitero, esos roles estereotipados dentro del hogar que vienen por costumbres establecidas enteramente en función al género, ya es una forma de discriminación, ¿no? Entonces, el artículo 4.1 también de esta convención señala de que la adopción, los estados parte de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación. Ahí también es muy importante del por qué la ley 348 tiene un enfoque que está destinado a una búsqueda de una igualdad sustancial y material. Entonces vamos a decir que bajo esta prerrogativa, la ley 348 no es una ley que ha venido para que se quede indefinidamente en el tiempo. Va a haber en algún momento que se va a encontrar la finalidad por la cual inicialmente esta ley, por mandato de la Convención, se habría cumplido, es decir, se va a conseguir esa igualdad material. Va a haber el momento, como seguramente muchas sociedades ya avanzadas, principalmente en Europa, en Estados Unidos también, en Canadá, que está más avanzado que Estados Unidos en este tema, se haya conseguido esta igualdad material en cuanto al acceso a todos esos derechos, instituciones, obligaciones, etcétera, en tanto la mujer y el varón. Y ahí seguramente podremos decir se ha cumplido la finalidad de esta norma. Entonces, bajo eso también tenemos que partir de los conceptos de que no toda diferencia es necesariamente una discriminación. Van a existir diferencias que no tienen por objetivo generar justamente igualdad. En este caso existe una diferencia, obviamente, porque desde la redacción de la ley 348 está encaminada a la búsqueda, ¿no? de protección, de mecanismos de protección para prevención, protección, juzgamiento y sanción para hechos de violencia contra la mujer. Y uno diría, ¿y por qué no hay otro específico para el hombre? Porque ya de alguna forma todas las leyes que han sido creadas, el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, las normas justamente vinculadas a la protección de los bienes jurídicos, ya están enraizadas sin género, ¿no? Pero en este caso se ha consagrado una ley específica que también está direccionada para esa búsqueda justamente de igualdad. Entonces, hay una forma de diferencia eh, que no va a ser necesariamente discriminación, ¿no? Los estados entonces van a estar obligados a establecer medidas para lograr que grupos históricamente subordinados disfruten de sus derechos en pie de igualdad. Nos debemos a ese compromiso porque, reitero, se encuentra nuestro estado como uno de los estados partes que ha ratificado su compromiso ante la comunidad internacional. Pueden existir también distinciones que estén justificadas de manera razonable. Por ejemplo, se refieren a medidas positivas o acciones afirmativas. También existe esas formas de diferenciación que no siempre van a ser de tipo discriminativo o viceversa. Pero para ello también es necesario asentarnos y ahí ingresando un poquito más a lo que es la materia, de por qué estos conceptos van casi siempre de la mano. Violencia familiar y doméstica y violencia en razón de género. Tratadistas internacionales han establecido de que no toda
violencia en razón de género va a ser violencia familiar o doméstica, pero a la inversa toda forma de violencia familiar o doméstica, si realmente cumple los patrones por los cuales está predestinado o ideado bajo la prerrogativa de la Ley 348, va a también significar violencia en razón de género o al menos generacional, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia familiar doméstica entre pares, hermanos mayores sobre sus hermanos menores, o también puede ser a la inversa, ¿no? O sea, también podría darse de esta forma generacional. Pero también eso es muy importante recalcar que se ha distorsionado la esencia porque si ustedes van a revisar bien los postulados que establece a partir de los principios que se encuentran enmarcados en el artículo 4 y también el artículo 5, hay un concepto horizontal, por decirlo así, cuando podríamos hablar de la existencia de violencia en razón de género o generacional, ¿no? Una situación de vulnerabilidad. Este concepto seguramente ustedes lo han escuchado de forma muy reiterada en diversos espacios académicos, como también seguramente en los juzgados al momento de sus audiencias cautelares, en audiencias de juicio, etcétera, como en la emisión de las resoluciones, ¿no? Situación de vulnerabilidad. ¿Será que todas las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, automáticamente ya son vulnerables? Mm, es muy discutible ese concepto. Muchos teóricos doctrinarios refieren de que no, o sea, hay muchas mujeres que se van a sentir mucho más fuertes y no vulnerables que un varón por su condición misma como tal. Entonces, se ha tratado de construir y calar a partir de la jurisprudencia, principalmente la sentencia 394-2018 C2, de cómo es que tenemos que concebir realmente la situación de vulnerabilidad. Porque una cosa será el concepto de grupos vulnerables de forma general, ¿no? O condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, de forma general, todos los menores son vulnerables. De forma general, todas las mujeres son vulnerables en el sentido de que solamente por la construcción histórica que se ha venido construyendo a partir de la discriminación de estos grupos vulnerables. Pero lo que nos exige necesariamente la ley 348 como la jurisprudencia emanada a partir de la sentencia 394-2018, S2, la repito, es establecer la situación de vulnerabilidad. Y cuando hablamos situación de vulnerabilidad, cuestiones aplicables a cada caso en concreto. Es decir, no van a ser cuestiones genéricas. Se tiene ya el primer componente genérico. Es mujer, perfecto, pertenece a un grupo vulnerable. Pero, ¿qué hace que esta mujer, para el caso concreto, se encuentre en una situación de vulnerabilidad? Por ejemplo, encontrarse dentro del seno familiar bajo una situación de violencia sistémica constante, ya sea psicológica, física, por parte del esposo, en el cual le restringe, le menoscaba del ejercicio pleno y goce de sus derechos, ¿no? Reduciéndola a esa situación de, eh, por razón de género exclusivamente, ya hace, obviamente, de que se encuentre esta mujer en una situación de vulnerabilidad, porque tenemos el factor domicilio, vivienda, hogar, hijos, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, reitero, de que desde el mismo momento que se pongan como litigantes en una audiencia de medidas cautelares, por ejemplo, cuando se invoca el tan famoso riesgo procesal 234, numeral 7, no únicamente la autoridad jurisdiccional tendrá pues la facultad de decir, es mujer, por tanto es vulnerable, concurre el 234.7. No, esa sentencia, la que les he invocado, establece cuáles son los parámetros para que la autoridad judicial realmente pueda hacer que la situación de vulnerabilidad para el caso concreto que se viene analizando concurra o no en determinada circunstancia. De lo contrario, obviamente ya estarían entrando pues todos los delitos de violencia familiar doméstica y todos los delitos en razón de género de cajón con este riesgo procesal, como se lo está queriendo entender erradamente, porque no es así como corresponde, ¿no? Y hay que revisar muy bien, por eso reitero esta sentencia constitucional. A partir de ello, la violencia contra la mujer entonces es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La definición de violencia contra la mujer incluye la violencia basada en sexo, es decir, violencia dirigida contra la mujer porque es mujer, que le afecta en forma desproporcionada. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.
la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares cuando el Estado no implemente los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres de este tipo de violencia. Y seguramente se preguntarán, pues, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo? ¿Por qué se ha demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Campo Algodonero y otras versus México? ¿Por qué se ha demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso J versus Perú? Estas personas, en algunos de esos casos, eran particulares, no eran agentes estatales. ¿Y por qué se les ha demandado? Porque claramente dice acá esta recomendación, la 19, y también lo establece la CEDAW, que los Estado partes son responsables por esa conducta, por decirlo así, neutra, que no hayan realizado las acciones que debían haber realizado, ya sea para el investigamiento, juzgamiento, sanción, contra los particulares que hayan violado o vulnerado estos derechos humanos en contra de la mujer, ¿no? También la recomendación 35, que es la que vamos a tocar justamente cuando analicemos a profundidad las salidas alternativas, nos señala, se utiliza la denominación de violencia por razón de género contra la mujer al considerar que es un término más preciso que pone de manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia. Se refuerza la noción de violencia como problema social más que individual que exige respuestas integrales más allá de las relativas a sucesos concretos, autores y víctimas supervivientes. Les decía de que es muy importante poder tomar en cuenta principalmente esta recomendación como la 19 y la 35. ¿Cómo pueden encontrar ustedes estas recomendaciones? Se ingresan en este momento en el buscador que quieran, Google, recomendación 35 de la CEDAW, lo van a encontrar, 33 y 19. Les pido que las lean de forma íntegra para el día de mañana, porque bueno, este curso es 2 días, para que un poco ya vayamos entrando en sentido de por qué les voy a tener necesariamente que establecer algunos parámetros y no son los que yo ya me haya inventado o no sean los que mi interés como posición de tal vez de juez o de autoridad quiera imponer. No, son criterios que necesariamente responden a estas recomendaciones. El comité considera que la violencia por razón de género contra la mujer es uno de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales a través de los cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sobre sus papeles estereotipados. Para la Convención Belém do Pará, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí para el comité del CEDAW, ¿no? Conocida por sus siglas en inglés. Estas vienen a través de los mecanismos de seguimiento denominados recomendaciones, por eso están enumeradas. Ustedes van a poder ingresar, existen varias recomendaciones a partir de la interpretación que hace el comité de expertos de esta convención que ha sido creado en la misma convención, está en el mismo tratado. ¿Qué significa? Que todas estas recomendaciones y mecanismos de seguimiento para el cumplimiento que se va a dar a los estados parte son también vinculantes para el Estado. No significa de que ustedes solamente se dediquen a leer lo que dice el tratado como tal, es decir, lo que dice la convención o lo que del CEDAW o lo que dice la convención Belém do Pará, sino estos vienen acompañados, reitero, por varios informes de relatoría y recomendaciones principalmente. Ese es del sistema universal y en este caso, este es del sistema interamericano de protección de derechos humanos, ¿no? La Convención Belém do Pará. ¿Qué nos dice sobre la violencia contra la mujer? Es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. Violencia de género como discriminación de las mujeres, caso del penal Castro versus Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y uno dirá, ¿por qué a la Corte Interamericana, por qué tendríamos que revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo les invito también a leer la sentencia constitucional ya muy antigüita, y los que la conocen seguramente ya la saben de memoria, la sentencia constitucional 110/2010-R. ¿Qué es lo que nos dice, pues, esta sentencia constitucional? Forma parte, dice, del bloque de constitucionalidad, la Constitución, las leyes internas, siempre que estén acorde a la Constitución, los tratados y convenios, convenciones internacionales ratificados por el Estado, artículos 13, párrafo cuarto, 56, 410 de la Constitución, incluso que gozan de aplicación preferente.
a la misma Constitución cuando se trata de la protección de derechos humanos, pero más adelantito dice una parte muy interesante. Como la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha creado la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el ente judicial en el que se van a resolver justamente las controversias contra los estados parte que no cumplan, ¿no? Lo establecido justamente en esta convención, le han dado la competencia a los estados parte, no significa de que estas sentencias queden únicamente de cumplimiento obligatorio para el estado al que se le ha sancionado. Entonces, significa de que toda la jurisprudencia que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es de carácter vinculante para todos los estados parte. ¿Qué significa? Forma parte del bloque de constitucionalidad, no solamente Constitución, tratados y convenios internacionales, leyes internas, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si a mí me dice eso, la misma sentencia COSAR 110-2010 y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voy a pues, buscar que en algunos casos similares o como se dice, que reúnan los presupuestos de analogía a un supuesto fáctico concreto que tenga de mi conocimiento o competencia en algún proceso que tengo que conocer, directamente voy a invocar, ¿no? Alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder de alguna forma darle un entendimiento más cabal a lo que pretendo realizar, ¿no? En este caso, del penal Castro versus Perú, señala, ¿no? Las prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y presentes constituyen una de las causas de la subordinación de la mujer y de la violencia en razón de género contra la mujer, lo que les decía. No es decirle, barré, tendé, planchá, o sea, darle órdenes a la mujer. Basta, dice, de que estas prácticas constantes, basadas, o sea, que está, y uno dirá, pero si lo hace porque lo quiere hacer. No, no se le está dando realmente la posibilidad de acceso para que pueda hacer otras cosas, porque si no lo hace ella, nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces, muy interesante también cómo en el caso penal Castro versus Perú, se complementa ese concepto. ¿Y por qué entonces violencia en razón de género? Se refiere a esa construcción de estereotipos, de roles, de características sobre lo femenino y lo masculino. Problema estructural, es decir, no se debe a una situación causal, sino a múltiples y antiguos factores, ya decíamos, desde la construcción misma de las sociedades. Es evidente. En un primer momento, no sé quiénes son creyentes, ya sean católicos, cristianos, evangélicos, etcétera, desde la cultura creacionista como tal, tenemos de que Adán protegía a Eva, ¿no? Si bien Eva le ha hecho pecar, pero Adán era el que se encargaba de que tenía que darle el cuidado, su protección, etcétera. La Biblia misma, perdón, yo soy muy católico, pero también hay que reconocerlo. La Biblia misma es altamente machista desde sus prácticas, ¿no? No hay una guía en toda la historia de la Biblia que haya sido mujer y que haya encomendado, ¿no? Simplemente han sido mujeres que han apoyado tal vez eh, a los guías que siempre han sido varones. Todas las culturas. Si no nos vamos al creacionismo, nos vamos a la evolución, a la teoría de la evolución, ¿no? Que venimos de monos aparentemente. Lo mismo, ¿no? El macho es el que de alguna forma proveía a la hembra en en su alimentación. La hembra era la que tenía que cuidar a los niños. Así actualmente están los animales, inclusive muchas de las razas de los animales, salvo algunas excepciones, pero se da de esa forma. Entonces, es pues algo de que nunca podríamos terminar de hablar del por qué ha existido, pero ya ha existido. Y la situación es que el ser humano ha evolucionado a un nivel tan importante, tan interesante, de que hoy en día podemos concebir de que no hay una razón de ser realmente fundada o lógica por el que todavía se tengan que arraigar estos estereotipos en razón de género que son derivados de conductas enteramente patriarcales, ¿no? De otro punto de vista, desde el contexto general de discriminación, también es una forma de discriminación sistemática que se ha venido propagando contra la mujer. Esta discriminación también histórica tiene base en el sistema de organización social llamado patriarcado, ya lo hemos conocido, y se fundamenta en la existencia de relaciones de poder entre los sexos. La violencia en razón de género hace referencia a la violencia ejercida contra las mujeres, así como también miembros de la comunidad LGTBI,
y excepcionalmente contra los varones que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Para quienes vienen diciendo todavía, ¿no? Por redes sociales, no, la ley 348 no protege a los varones de ninguna forma, es una ley totalmente discriminatoria, etcétera. Veamos que la ley 348 es una ley integral y que bajo los mismos principios de esta ley 348, sus artículos 4, pero principalmente 5, no reconoce fuero ni privilegio alguno, dice, independientemente del sexo o género. Ah, interesante. Y es por eso que se desarrolla esta sentencia, la 346-2018-S2, en el que podemos encontrar que varones también podrían ser, en determinados casos excepcionales, víctimas de violencia en razón de género. El profesor, gran amigo, también Diego Valdío Roca Saucedo, que era también expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, ha escrito una interesante obra. Yo les recomiendo que la consigan, ¿no? No es por hacerle publicidad a mi amigo, pero les recomiendo que la consigan porque es muy interesante esta obra, porque solamente se aboca al análisis, ¿no? Del delito de violencia familiar doméstica. Bueno, es un poquito ya eh, de unos años atrás, pero que ya actualizándolo con el material que les voy a proporcionar, seguramente van a poder aplicarlo de la mejor manera en lo que tiene que ver con salidas alternativas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia de género, nos dice el profesor Diego Valdir, es hacer referencia a un tipo de violencia que se ejerce sobre cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su sexo o género y que necesariamente afecta a su identidad y bienestar social, físico o psicológico. Se puede presentar distintas manifestaciones, como actos que causan sufrimiento, daño, amenaza, coerción u otra privación de libertad. Se manifiestan en los ámbitos de la vida social y política, entre los que se encuentran la propia familia, el Estado, la educación, los medios de comunicación, religiones, etcétera. No siempre tiene que concebirse de que la violencia es una forma que va a dar la génesis a un delito de resultado propiamente dicho que tenga que ser materialmente verificable, como anteriormente se lo plasmaba, ¿no? No es lo mismo hablar de violencia familiar doméstica, por ejemplo, que hablar de lesiones graves o gravísimas. El enfoque es totalmente diferente. Podemos hablar de formas de padecimiento, sufrimiento, que no van a dejar ninguna marca, ninguna secuela. Y ello no significa de que esté existiendo, que no esté existiendo alguna forma de violencia, ¿no? Les decía de que esta ley, la 348, tiene un alcance integral, ¿no? Desde su marco constitucional, sujeto y finalidad, si bien está destinado a la protección para garantizar a las mujeres una vida digna, libre de violencia, conforme el mandato constitucional del artículo 15, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, el artículo 5 es muy importante. ¿Qué nos dice? La presente ley rige en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y en los lugares sometidos a su jurisdicción. El tercer párrafo. No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase. Su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma. O sea, cuando hacía mención, ¿no? Seguramente algunas personas dicen, ¿por qué tiene aplicación preferente la ley 348 sobre la norma general que es el Código de Procedimiento Penal? Justamente por su carácter de especialidad. Y además lo ha reconocido ya el Tribunal Constitucional Plurinacional en varias eh, jurisprudencias, en varios lineamientos jurisprudenciales. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad, nuevamente, esta frase muy interesante, sufra cualquier de las formas de violencia que esta ley sanciona, independientemente de su género. Entonces, el hecho de que de entrada el Ministerio Público, por ejemplo, a diestra y siniestra pare desestimando causas de violencia familiar o doméstica cuando las denuncia un varón, es un criterio errado, está mal, porque justamente eh, el Ministerio Público es el que se va a hacer cargo de esta investigación preliminar para establecer si se ha reunido previamente esta situación de vulnerabilidad que dé cabida a que luego pueda ya existir la prosecución de la causa, ¿no? Mediante una imputación formal, por ejemplo. O sea, no es de que tenga que existir la exigencia de la prueba preconstituida, ¿no? Como se la exige en materia civil y otras, en la que se tenga que acreditar a rajatabla esta situación de vulnerabilidad previamente a la presentación de la denuncia.
Esto a partir del protocolo de la ruta de actuación interinstitucional, que ha sido a iniciativa misma de la Fiscalía General del Estado y han participado todos los entes institucionales, incluido el órgano judicial a través de su entonces presidente, el doctor Ricardo Torres, dice que ese protocolo es el que deben seguir. Obviamente, si desde la descripción ya del hecho no la conozco a la chica y, no sé, ha salido una noche, como quien dice, a alguna discoteca, hemos estado un ratito, le he conocido recién en ese momento, ha habido un impasse y bueno, la chica me ha rascado. ¿Ahí hay violencia familiar doméstica? No. ¿Dónde está esa situación de vulnerabilidad? Sin siquiera la conocía. ¿Dónde está esa desigualdad de poder? Habrá otro delito, posiblemente lesiones leves, ¿no? Pero violencia familiar doméstica, no. Pese a que tal vez haya habido esa, hasta se han chapado, como quien dice, hasta se han podido besar, bueno, hasta tal vez se hayan acostado, perdón la expresión, pero ha habido esa situación de vulnerabilidad aplicable al caso concreto en esa relación fáctica que les estableció. No. Entonces es muy importante hacer ese análisis preliminar para establecer, y ustedes tienen el insumo, ustedes solamente lo descargan, ingresan a la página del Tribunal Constitucional Plurinacional, y van a descargar la sentencia 346-2018 C2 de 18 de julio de 2018. No voy a leer todo esto porque bueno, obviamente eso ustedes lo van a realizar, ¿no? Pero esto es la parte que sí voy a dar lectura. De donde se concluye que en los casos que los varones aleguen violencia en razón de género, deberá demostrarse su situación de vulnerabilidad a consecuencia de las agresiones y violencia ejercida en su contra o producto de los estereotipos y roles de género que lo sitúan en una desventaja y subordinación en su entorno. Para ello será conveniente efectuar el análisis de cada problema jurídico en su contexto y motivaciones propias que serán diferentes en cada caso, debiendo demostrarse de manera objetiva dicha situación de vulnerabilidad. Perfecto. ¿Y por qué les había puesto esta imagen? Del famoso pocholo que todos lo conocemos. A ver, yo estoy seguro que si no han ido por lo menos a una función del pocholo, lo han visto por las redes sociales. ¿Cuál es el rol o el estereotipo que tiene el señor Pocholo? Está asumiendo un rol estereotipado de una mujer, ¿no? Como anteriormente se lo concebía. Es decir, la que está asumiendo en todo caso el rol del varón viene a ser la esposa y el que está asumiendo el rol de la mujer, totalmente estereotipado, es el señor Pocholo, ¿no? Porque él no trabaja, pero él es el que limpia la casa, se encarga de los hijos, es el que está con el mandil, el que le cocina a su esposa, y su esposa es la que va a su trabajo, a la que le tiene que lavar su ropa, etcétera. ¿Por qué este ejemplo? Porque es el más sencillo como para que puedan ubicarse cuando va a haber una situación de vulnerabilidad. Este señor tiene una relación de dependencia con referencia a su marida, ¿no? Así le dice. Ese es el ejemplo. Claro que sí, porque ella es la que sostiene el hogar con el ingreso económico y básicamente el única está exclusivamente limitado a cumplirle todas sus requerimientos y sus necesidades. Entonces, dentro de ese marco, existe pues una forma de discriminación estereotipada en función justamente de un estereotipo de género. Está asumiendo un rol, bueno, que ni siquiera es el rol que históricamente le correspondería, es un rol a la inversa, pero es un rol estereotipado, al cual no se le está dando posibilidad alguna de que esta persona pueda, por su cuenta, acceder de forma libre, ¿no? A sus derechos, al acceso a un trabajo, ¿no? A buscar de alguna forma una condición igualitaria. ¿Por qué? Porque básicamente está con esa relación de subordinación. Y constantemente viene sufriendo maltrato psicológico. Palabras, insultos que lo denigran, que le dicen eres un inútil, no sirves para nada, constantemente. Violencia psicológica. Sí, golpea, violencia física. Entonces, miren, como ese es un ejemplo para acreditar de que existe de forma objetiva y existen los medios como para acreditar esta situación de vulnerabilidad o dependencia. Pero también puede darse a la inversa, no siempre nos vamos a poner en los zapatos de este señor como para decir, ah, no, entonces no, lo que puedo sufrir mi cliente no es violencia doméstica, va a tener que ser lesiones nomás. No, puede darse. Por ejemplo, de que, a ver, por el rol que históricamente al varón se le ha puesto por parte de la mujer, vamos a decir, así como hay varones machistas, hay también mujeres machistas. ¿Cuándo hay mujeres machistas, por ejemplo? Cuando le dice a un varón,
tú tienes que traer aquí todo tu dinero. Digamos, gana 15.000 bolivianos o 5.000 bolivianos mensual. ¡Pum! Su boleta de pago. Va y lleva los 5.000, saca del banco y directamente a su mujer. Ella es la que administra, ella es la que hace todo. No digo que esté mal administrar, obviamente, por la mujer, pero no le dan ni un centavo, ¿no? Y básicamente lo tiene bajo esa situación y además viene sufriendo violencia sistémica de forma diferente. No me alcanza tu dinero, que no es suficiente, que tienes que tener más, que tienes que hacer otra situación, otra cosa, y el otro calladito y aguantando y aguantando y aguantando, y básicamente siendo sometido a una forma de violencia. ¿Por qué? Porque el estereotipo o el rol de género se lo está indilgando como que él fuera el único que tiene que mantener y cubrir todas las obligaciones del hogar. Ese es un estereotipo también de género, ¿no? O sea, eh, que le imposibilitaría en ese caso a esa mujer agresora poder también buscar las formas de acceso a conseguir un trabajo, ver las formas de también coadyuvar con, no solamente con lo que tiene que ver con el hogar, sino que también con otras circunstancias, otros factores. Entonces, muy interesante poder analizar para cada caso en concreto, como dice esta sentencia constitucional, si realmente se observan estos factores o indicadores de la vulnerabilidad que se pueda estar presente. ¿Qué nos dice el tipo penal? Violencia familiar doméstica, quien agrediere física, psicológica o sexualmente. Aquí, si bien no esté especificando el género, porque dice quién agrediere, es varón o mujer. Obviamente, ya desde la perspectiva que estamos analizando, generalmente va a ser mujer, pero en casos excepcionales también van a ser varones, ¿no? Perdón, la calidad de sujeto activo va a ser generalmente un varón y en casos excepcionales también van a ser mujeres a un varón. Quien agrediere físico o psicológicamente, dentro de los casos comprendidos en el numeral 1, incurrirá en pena de reclusión de 2 a 4 años siempre que no constituya otro delito. ¿Por qué es importante esta parte? Porque se entiende de que de acuerdo a la naturaleza dogmática de lo que son los delitos, hay un principio básico en el derecho penal que es el principio de absorción, absorción y consunción del tipo. Significa de que cuando hay un tipo penal que va a integrar eh, el, o sea, el más grande al con menor quantum de pena o menos específico, se lo va a absorber, porque no se puede condenar por dos figuras penales por un mismo hecho, salvo las modalidades de concurso. Por ejemplo, pasa eso con la estafa y el estelionato. Tenemos la estafa como tipo penal general, pero tenemos un tipo especial que es el estelionato, ¿no ve? Entonces, es un solo hecho. Resulta de que Juan le ha vendido su casa a Pedro, pero su casa estaba sumamente grabada por cuanto estaba imposibilitado de realizar la transferencia y lo ha vendido con esos gravames. Ha cometido un estelionato, pero también podría encajar una modalidad de estafa porque no le ha contado lo que debía haberle contado Juan a Pedro. Sin embargo, el tipo penal es estelionato. No vamos a sancionarlo por dos figuras, porque en este caso ni siquiera existe un concurso real ni ideal, ya que es el tipo penal especial. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con el delito de lesiones gravísimas con relación a violencia familiar doméstica. ¿Qué pasa si en un caso de violencia física, por ejemplo, el varón le desfigura su cara a la mujer? Le desfigura, le deja con una marca indeleble en el rostro. Constituye otro delito. No le voy a sancionar por violencia familiar doméstica y, claro, un premio para el varón será, pues, ¿no? De 2 a 4 años, incluso no va a entrar a la cárcel con sanciones alternativas y feliz, cuando lo que correspondería es que se le sancione, en este caso, por el tipo penal más gravoso, 12 años, que implica la pena máxima por un delito de lesiones gravísimas, ¿no? El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiere mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad aún sin convivencia, ¿no? Aquí ya está más destinado a que el agresor por lo general va a ser un varón, ¿no? Puede ser el cónyuge, puede ser conviviente, no importa, pero inclusive no puede ser alguien que haya mantenido alguna forma de relación análoga. En este caso ya sí da ya para el ejemplo a la inversa que les decía de que si se conocen una noche, se besan, ya entonces ahí puede ser que haya habido una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia, ahí sí da, ¿no? Ahí sí da, porque en ese caso estamos hablando obviamente de que el sujeto pasivo, la víctima es mujer.
La persona que haya procreado hijos o hijos con la víctima, aún sin convivencia, eso está más fácil. Ascendientes, hermanos o hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad, ¿no? En este caso, se ha buscado también no solamente proteger a la mujer por el mismo tipo penal, sino también a la familia, ¿no? Entonces, en este caso, también estamos hablando de este grupo social. Y las personas que estuvieran a cargo de la guarda o custodia de la víctima o si ésta se encontrara bajo alguna situación de dependencia o autoridad, ¿no? Entonces, esas son las figuras que nos remite el tipo penal de violencia familiar doméstica. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de violencia familiar doméstica? Parecería de que son tres las modalidades y vamos a ver cómo que es que solamente son dos, porque una no le encuentro cuál es el sentido que el legislador todavía le ha enfocado esa vertiente, pero no podría ser aplicable desde la interpretación de los estándares internacionales. Primero, agresión física. ¿Qué nos dice en qué consiste la agresión física? Es toda acción que ocasiona lesiones o daño corporal interno, externo o ambos, sea temporal o permanente, que se manifieste de forma inmediata o en largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. Por ejemplo, una forma de padecimiento, sufrimiento, que no va a dejar lesiones como tal, evidenciables, pero que sí podría corresponder a una agresión física, ¿no? Es como estas formas de tortura que podrían hacer y hoy en día están pues muy de moda, ¿no? Que no dejan alguna forma de lesión, pero que sí capaz, hacen padecer un daño corporal, físico, que causan un dolor. Por ejemplo, estar pues en cuclillas determinado tiempo, ¿cómo no va a causar un tremendo dolor en esa zona, ¿no? Y en el cual se le esté obligando o intimidando por parte de su agresor, que además estaría concurriendo la otra vertiente, ¿no? Psicológica. La sentencia constitucional 132, quebrado 2023, S4, del 7 de abril, refiere violencia física que consiste en causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, propinándole patadas, quemándola, arrastrándola, pellizcándola, empujándola, dándole bofetados, tirándole del cabello, mordiéndole, denegándole atención médica o obligándola a consumir alcohol, drogas, así como emplear cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Puede incluir daños contra la propiedad, todavía nos hace referencia esta sentencia constitucional. Agresión psicológica. El concepto de agresión psicológica es muy interesante porque no únicamente se viene en el nexo de causalidad relativo a un hecho. A veces no siempre un solo hecho causa automáticamente algún trauma o daño psicológico o alguna secuela, sino a veces un conjunto de diversas acciones es la que recién genera ese trauma, el daño o la secuela psicológica. Es todo conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento y decisiones de las mujeres que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la sentencia constitucional plurinacional 0132, quebrado 2023-S4, 17 de abril? Sobre esta forma de violencia en particular refiere, violencia psicológica, es decir, provocar miedo a través de la intimidación, amenazar con causar daño físico a una persona, a su pareja o sus hijos, o con destruir a sus mascotas, sus bienes, en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarle o aislarle de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo. Violencia emocional consiste en minimizar la autoestima de una persona a través de las críticas constantes, infravalorar capacidades, insultar o someter a otros tipos de abuso verbal, en dañar la relación de una pareja con sus hijos o hijos, o el no permitir a la pareja ver sus familias ni a sus amistades. A partir de esta sentencia constitucional, como también en el auto supremo, muy interesante, se ha podido concebir de que en los casos de violencia familiar doméstica en su vertiente violencia psicológica, no siempre se va a exigir la acreditación de un daño psicológico o trauma psicológica como tal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del concepto de violencia psicológica y estas violencia sistemática de actos de desvalorización, intimidación y otros, pueden también repercutir otros factores que no siempre tengan que ser daño o secuela psicológica, ¿no? Por ejemplo, y eso se lo va a determinar justamente en función a estos informes psicológicos realizados por profesionales psicólogos especializados, como también en pericias psicológicas, que determinen, ¿no? La posibilidad de concurrencia de otras reacciones que pueda establecer el ámbito interno, el ámbito psicológico de una mujer ante estas formas
agresión que pueda cometer los varones, ¿no? Les decía, es este el auto supremo, el 1083, quebrado 2022, guión RDC de fecha 30 de agosto de 2022, ¿no? En lo más relevante, dice, ¿no? A partir de ello es importante establecer que la existencia de un peritaje psicológico en el que se determine la existencia de daño o secuela psicológica para que un hecho de violencia familiar o doméstica pueda configurarse en la vertiente de psicológica, no vendría a ser la correcta interpretación para fines de subsunción y análisis del tipo penal, justamente porque el concepto de violencia psicológica es más amplio y en lo esencial las consecuencias por los padecimientos a nivel emocional no tendrían por qué estar reatados exclusivamente a la existencia de secuela o daño psicológico, certificando que ya que a diferencia de la violencia física, esta deriva de una serie de diferentes acciones sistemáticas que pueden provocar un daño o secuela psicológica o cualquier tipo de sintomatología que afecte el ámbito emocional de la víctima. Noten cuán interesante este auto supremo, porque hasta hace poco todavía algunos jueces de sentencia emitían sentencias absolutorias cuando la pericia psicológica reportaba que no existía daño o secuela psicológica, ¿no? Y pese a que decían, sin embargo, se ha podido observar sintomatología compatible con estrés, con desvalorización, con diferentes otros efectos como producto justamente de esa violencia sistémica que se ha venido ejerciendo. Entonces, tomen muy en cuenta, ¿por qué? Porque reitero que es muy importante poder analizar la jurisprudencia, pero principalmente la doctrina legal aplicable en este caso, emanada por este auto supremo, en el cual ya se rompe esa barrera de que para acreditar necesariamente violencia en su vertiente psicológica, tenía que haber concurrido la consecuencia de un daño o secuela psicológica como tal, ¿no? Entonces, esto también, reitero, está contemplado en la presentación, ¿no? Ahora, ¿por qué yo les decía desde mi perspectiva? Es un criterio, es decir, muy personal, pero también lo comparten, ¿no? Muchos colegas docentes y también doctrinarios, en función a que, ¿por qué no habría la vertiente de violencia sexual en el delito de violencia familiar doméstica? Primero tenemos que partir del concepto general de violencia sexual. ¿Qué significa la violencia sexual? Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre, segura, efectiva y plena con autonomía y libertad sexual de la mujer. De forma general, si estamos hablando de que se pone en riesgo o se lesiona la autodeterminación sexual de la víctima, no podríamos hablar de que dentro del ámbito de las modalidades de violencia familiar doméstica se pueda concebir alguna forma de legalización, por ejemplo, de un delito de violación, porque eso es lo que más o menos se lo ha estado concibiendo erradamente. ¿Será que el hecho de casarte, el hecho de convivir, el hecho de cohabitar ya le da la facultad para que cuando le dé la gana al varón tenga relaciones sexuales contra la voluntad de la mujer? No, eso es una violación. Es una violación, desde todo punto de vista es una violación. ¿Por qué? Porque en el concepto que nos da el caso Angulo Lozada versus Bolivia, a momento de que reconsideremos, ¿no?, el tipo penal de violación como está redactado en nuestro Código Penal y además la intención de anular definitivamente o abrogar definitivamente el delito de estupro o derogarlo, que violación en todo caso no tendría que ser muy exigible la concurrencia de haber ejercido necesariamente violencia física, porque, y peor, y también un criterio tan subjetivo como el de la intimidación. A veces una mujer que no da su consentimiento para prestar relaciones sexuales por el hecho de estar muy sometida a su agresor, a su pareja en este caso, no dice nada en ese momento, ¿no? Pero se le nota cuando no está dando esa aquiescencia, ese consentimiento en el acto sexual, cuando está llorando, etcétera, y continúa el agresor
con el acto sexual. Es definitivamente un hecho de violación. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Es posible la subsunción de un hecho de violencia familiar doméstica en su vertiente violencia sexual sin que el mismo no responda a una tipicidad por otro tipo penal más grave? Y reitero, si estamos hablando del concepto esgrimido en la Ley 348, se entiende por violencia sexual a aquel hecho que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, entendida esta como cualquier mujer tiene el derecho a poder elegir sin ningún tipo de injerencia sus opciones, vidas y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto, acceso carnal o genital. Es un derecho fundamental de las mujeres que implica su libertad para tomar decisiones sexuales y reproductivas sin ser forzadas o discriminadas. Por ende, cualquier acto sexual que vulnere o ponga en riesgo este bien jurídico, en ausencia del consentimiento de la víctima, con prioridad va a responder pues a otra calificación jurídica que puede existir inclusive dentro de la misma pareja. Es decir, que ya tenemos que alejar ese tabú de que no puede existir una violación entre esposo y esposa, ¿no? Sí puede existir violación porque se está lesionando su autodeterminación sexual, ¿no? Y otros también han partido del criterio, bueno, pero puede darse de que haya también la posibilidad de mujeres que sí den su consentimiento, pero que como luego se hayan medio que arrepentido de dar su consentimiento por estas formas muy gravosas y que dañan más que todo a la dignidad de la mujer, ¿no? Y hablamos de un tipo penal también específico, actos sexuales abusivos. Se sancionará con privación de libertad de 4 a 6 años a la persona que durante la relación sexual consentida, es decir, ha existido inicialmente el consentimiento para sostener la relación sexual, pero luego de ello obliga a su pareja o cónyuge a soportar actos de violencia física o humillación. Mm, qué sé yo, 50 sombras de Grey, tal vez el ejemplo más claro, ¿no? Un sadomasoquismo al cual la víctima, no sé, de alguna forma creo que a la larga acepta y le empieza a gustar. Pero en este caso ya responde a otro tipo penal especial, ¿no? La pena se agravará en un tercio cuando el autor obligue a su cónyuge, conviviente o pareja sexual a tener relaciones sexuales con terceras personas. Peor todavía. Entonces, es muy importante analizar también de que, reitero, desde la perspectiva y el entendimiento jurisprudencial emanado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero principalmente los informes de relatoría tanto del MESEVI, que es el mecanismo de seguimiento a la Convención Belém do Pará, como eh, las recomendaciones 19, 33, 35 del CEDAW, obviamente no sería compatible poder forzar un posible hecho de violación o de actos sexuales abusivos a la vertiente violencia sexual dentro del delito de violencia familiar o doméstica, ¿no? Y con todo ese preámbulo, pues vamos eh, a lo que es ya, perdón, ingresar a la parte final de esta nuestra presentación del día de hoy, para mañana ya desarrollar la parte totalmente práctica, ¿no? Porque esta es la esencia de este curso, las salidas alternativas. A ver, desde la esencia general, las salidas alternativas las concebimos que, como su nombre lo dice, son cuestiones accesorias al proceso por el cual se busca de que el proceso penal pueda concluir de una forma inmediata, a la brevedad posible. En tres de estas salidas alternativas, sin el cumplimiento de la finalidad u objetivo del proceso penal, y una de estas con el cumplimiento del objetivo, que es la averiguación de la verdad, pero una averiguación de la verdad pactada o consensuada, como es el procedimiento abreviado. El legislador había previsto de que las salidas alternativas por su esencia, y así se encuentra pues redactado en el Código de Procedimiento Penal, antes de sus modificaciones de la Ley 586, de que podrían aplicarse las salidas alternativas hasta el momento
antes de la emisión del requerimiento conclusivo de acusación. Hasta ese momento podía todavía promoverse las salidas alternativas, es decir, durante toda la etapa preparatoria. Porque esa era la esencia. O sea, si uno se pone a pensar y dice, ¿por qué hay salidas alternativas? O sea, si se ha cometido un delito, o la única opción es demostrar que el delito sí se ha cometido, o si no, absolver a esa persona para que, si se le ha acusado falsamente, éste le siga un otro proceso por haberlo acusado falsamente. Porque si no, todos se van a hacer la burla del proceso penal y van a denunciar por lo que les dé la gana y se van a someter a las leyes alternativas cuando les dé la gana. Y la esencia era esa, ¿no? El profesor Alberto Binder en el Código de Procedimiento Penal, su obra Código de Procedimiento Penal, y también no olvidemos que él ha redactado un anteproyecto del Código del Sistema Procesal Penal para Bolivia, como también para varios países. Uno, el que me gusta mucho es el de eh, Puerto Rico, donde todavía se podía apreciar de que la esencia y noción de las salidas alternativas pues estaban enfocadas y enraizadas directamente a esto. La doctrina, bueno, podríamos decir que reconoce principalmente tres tipos de salidas alternativas, como, perdón, la conciliación, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Pero también en otras legislaciones encontramos, como en la nuestra, el criterio de oportunidad. Es decir, que ya el legislador, a momento de implementar la ley 1970, contempla estas cuatro formas de salidas alternativas y las ubica de forma gradual. ¿Qué significa gradual? Es decir, de la más suave a la más compleja. Y además en función atendiendo a lo que para ese momento ya la Constitución Política del Estado venía promoviendo, porque la Constitución de ese momento ya había promovido de alguna forma de la resolución de conflictos por otro tipo de medidas, ¿no? Y esto viene a partir de un momento que fue a nivel mundial, pero principalmente sudamericano, el boom de la mediación, el boom de la conciliación, el boom de la cultura de paz. Esto se ha materializado en nuestro Estado a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, porque ya no solamente lo ha concebido como esa doctrina, esa corriente que se venía arrastrando a nivel Sudamérica en esa búsqueda de la conciliación, de la mediación, sino que a partir del concepto de cultura de paz, obviamente eso tal vez por su componente un poco ancestral, pero también con tintes políticos, pues se ha dicho, busquemos la forma de resolución de nuestros conflictos ancestralmente mediante nuestros principios y valores ancestrales, vivir bien, suma camaña, ¿no? Yandereco, postulados propios de lo que ha significado eh, esa búsqueda de cultura de paz en las diferentes naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que se habían asentado en nuestro estado. Porque no vamos a decir que todos también eran pues prioritarios de la paz. Bien sabemos de que por la formación que hemos tenido en las culturas prehispánicas, ¿no? Pre-incaicas, precolombinas, podríamos decirlo, que se han asentado en nuestro estado, la mayor cantidad de ellas eran más bien a lo contrario, ¿no? Búsquedas de conflicto, de guerra, ¿no? La cultura aymara, por ejemplo, muchas culturas de Oriente que eran totalmente, inclusive no se podía ni siquiera en su momento colonizar, etcétera, o sea, muy agresivas. Pero también habían otras culturas que buscaban, ¿no? De alguna forma la paz. Pero, en esencia, bien dicen en materia de derecho en general que es eh, mejor tratar de concluir, ¿no? Un proceso, mal arreglo, a un largo juicio, ¿no? Porque uno no sabe lo que en el proceso penal puede llegar a ocurrir. Puede ser que un hecho, un delito se haya cometido, puede ser que uno presuma que tiene los elementos de prueba suficientes como para demostrar la realización de un ilícito criminal, pero no siempre va a ir en función a lo que nosotros presumamos, sino también a lo que se pueda probar, a lo que se pueda acreditar y al criterio también que tengan los abogados, ¿no? Que van a responder, ya sea desde el Ministerio Público, pero principalmente el que va a tomar la última decisión, que es el juez.
en función al nivel de convencimiento pleno que se le pueda hacer alcanzar, esa convicción, más allá de toda duda razonable, porque ya partimos de principios que van a favorecer siempre al imputado, ¿no? El de presunción de inocencia, favorabilidad, etcétera. Entonces, es complejo. Ante ello, la ley 586 pues ha ampliado este, este espacio, este espectro, podríamos decirlo así, de posibilidad excepcional de aplicación de salidas alternativas en juicio, inclusive hasta antes de la emisión de la sentencia. Esto con el ánimo de la búsqueda de un descongestionamiento del sistema procesal penal, porque si bien se entiende que los principios de cultura de paz, vivir bien, etcétera, son prioritarios, pero de un tiempo a esta parte se ha hecho abuso excesivo por algunos malos abogados y también por las partes, obviamente mal asesoradas, que con ese afán de dilatar el proceso promueven salidas alternativas, no las cumplen y nuevamente vuelven al proceso penal y nuevamente vuelven a tratar de buscar alguna salida alternativa y esto obviamente congestiona más el proceso penal cuando en realidad lo que se está buscando es un descongestionamiento. Pero pasa algo muy particular con lo que tiene que ver con la ley 348 y para el delito de violencia familiar doméstica que es objeto de análisis. El delito de violencia familiar doméstica no es compatible en relación a la posibilidad de aplicación de salidas alternativas de forma directa como cualquier delito común u ordinario. ¿Por qué? Porque este encuentra un respaldo convencional. Ya hemos dicho que cuando hablamos de hechos de violencia contra la mujer, hablamos automáticamente de hechos de violencia o bueno, hechos de vulneración a derechos humanos, porque también se los han consagrado el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Y los derechos de las mujeres justamente a una vida libre de violencia como componentes de los derechos humanos como tal. Por eso es que también estos tratados y convenciones internacionales están en esa su intención de proteger y tutelar sus derechos. Entonces, en ese sentido es que es muy complejo poder decir de que se va a aplicar de la misma forma las salidas alternativas en procesos ordinarios y en procesos de la ley 348. Más aún, cuando existe una disposición em, legal específica que automáticamente estuviera poniendo en tela de juicio tres salidas alternativas. Hay una disposición legal que se encuentra ratificada en el artículo 46 de la ley 348, pero también en la ley 025, es decir, la ley del órgano judicial, e indistintamente en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, cuando nos dice se prohíbe toda forma de violencia. Es una norma cerrada, es una norma que no admite régimen de inmunidad. Y la disposición del artículo 46 de la ley 348 dice prohibición de conciliación. Lastimosamente, autoridades judiciales, fiscales y mundo litigante han entendido a la inversa, porque han dicho, es permitida la conciliación por una vez, como que diciendo esa es la regla y la excepción es la prohibición de conciliar, cuando es al revés. La prohibición general o regla general es conciliar. Y les decía, esta te habilita automáticamente a tres salidas alternativas. Criterio de oportunidad, conciliación y suspensión condicional del proceso. Porque la única que te permite salida alternativa sin conciliación previa es el procedimiento abreviado. Entonces, encontramos ya una disposición que mal se la ha entendido y es por eso que a partir de la promulgación de la ley 348 hasta el presente se ha venido aplicando de forma diferenciada en diferentes latitudes a nivel nacional, ¿no? Mientras en algunos departamentos de forma directa rechazaban cualquier forma de aplicación salida alternativa, salvo procedimiento abreviado, en otros departamentos eran también muy garantistas, muy amplios y aplicaban criterio de oportunidad, conciliación, suspensión con el proceso, sin alguna otra restricción y cada uno con sus criterios que han venido haciendo obviamente un sinfín de diferentes entendimientos que dejaron obviamente a la interpretación de la autoridad judicial que analice si corresponde o no corresponde aplicar en determinados casos.
Pero les decía, esto ya estaba arreglado. No es para el criterio de cada autoridad judicial que vea que le conviene o no le conviene. Obviamente él va a hacer el análisis del cumplimiento de los presupuestos, el análisis de logicidad y de procedencia de a la aplicación de las salidas alternativas, pero en función ya a criterios preestablecidos que emanan del bloque de constitucionalidad. Y cuando hablo del bloque de constitucionalidad, me refiero particularmente a estos dos del sistema interamericano, el sistema universal, el CEDAW, a través del comité del CEDAW, las recomendaciones 33 y 35, y en el sistema interamericano a través de la Convención Belém do Pará y su mecanismo de seguimiento, que es el comité de expertas del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o Convención Belém do Pará, denominada MESEC-B, que aquí lo hemos puesto, no lo permite. ¿Por qué? Porque resulta de que el mecanismo que también está ratificado por el Estado en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es más cerrado y no admite la aplicación de alguna salida alternativa como ser la conciliación o la suspensión condicional del proceso. En cambio, vamos a poder ver cómo en el comité del CEDAW de la recomendación 33 y 35, de forma muy excepcional, sí sería previsible la aplicación de estas salidas alternativas. Los casos de violencia contra las mujeres, de forma general, ambos dicen, no deben remitirse a procedimientos alternativas de solución de controversias, salvo el cumplimiento de dos requisitos. Sistema universal: que la víctima no hubiera sido presionada y que se garantice la no reincidencia del agresor. A partir de esto es que se han publicado dos compilados no normativos, pero sí de observancia y aplicación directa, porque son compilados en función justamente al resumen o al entendimiento de estas dos disposiciones supranacionales, ¿no? El del 2023, que mi persona ha sido justamente uno de los miembros de la comisión revisora, que es el protocolo de juzgamiento con perspectiva en derechos humanos. Ustedes entran en este momento a la página del Tribunal Supremo de Justicia y lo descargan de manera gratuita. Y el segundo, que ha sido trabajado por diferentes instituciones a partir de la dirección de la Fiscalía General del Estado, y que se llama el protocolo de RAI, ¿no? La Ruta de Actuación Interinstitucional, en el cual se ha adoptado estos criterios. Ustedes también lo tienen en línea como para poder ingresar, descargar, pero en el supuesto, en el caso que no lo tengan, voy a proporcionarle, ¿no?, a los encargados del curso de Star Academy para que les pueda facilitar el material y puedan ahí revisarlo. ¿Por qué son importantes estos dos compilados que no son normativos, reitero, pero sí son de observancia para poder ingresar? Porque son protocolos que ya están interpretando disposiciones de contenido supranacional, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación 35 de la CEDAW, la que les había dicho, a la que se ha adscrito básicamente nuestro Estado, desde el sistema universal, señala velar que la violencia de género o en razón contra la mujer no se remite obligatoriamente a ningún tipo de procedimiento alternativo de arreglo de controversias como la mediación y la conciliación. Artículo 46 de la Ley 348. El uso de esos procedimientos debe regularse estrictamente y permitirse únicamente cuando una evaluación anterior por parte de un equipo especializado garantice el consentimiento libre e informado de las víctimas y supervivientes y no exista indicadores de nuevos riesgos para las víctimas y supervivientes de sus familiares. Ojo, estas ya son reglas. Necesariamente cada estado debe adoptar a través de protocolos, a través de guías, a través de leyes también lo puede realizar estas directrices, porque ya vienen a ser interpretación de lo que establece la Convención, ¿no?, para la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Los procedimientos deberían empoderar a las víctimas y supervivientes y correr a cargo de profesionales especialmente capacitados para comprender e intervenir debidamente en los casos de violencia por razón de género contra la mujer, garantizando la protección adecuada de los derechos de las mujeres y las niñas, y que dichas intervenciones se realicen sin una fijación de estereotipos ni revictimización de las mujeres. Los procedimientos alternativos de arreglo de controversias no deberían constituir un obstáculo para el acceso a las mujeres a una justicia formal. ¿Qué nos dice? Básicamente, que no pueden los estados parte promover
formas de mediación o conciliación en hechos de violencia contra la mujer. Si va a venir alguna forma de aplicación de salida alternativa, cuando estamos hablando principalmente de conciliación o suspensión condicional del proceso, debe ser de iniciativa propia de la misma víctima, en este caso, siempre y cuando nunca se haya sentido la misma presionada y se garantice que no pueda sufrir algún hecho de violencia a futuro para que pueda de alguna forma pasarse a la siguiente etapa, que es analizar cuáles son estos requisitos de procedencia para la aplicación de salidas alternativas. Ahora, ¿por qué es que se pone tanto estas trabas? Algunos dirán, tantos estos requisitos previos. No es por una intención maliciosa ni siquiera del legislador, porque en este caso es, es toda una comisión que esté constantemente trabajado haciendo el seguimiento al cumplimiento eh, de las medidas que adoptan los estados parte, el cumplimiento justamente de los tratados y convenciones internacionales. Están haciendo el seguimiento constante y lo están realizando justamente porque ellos ya han visto que en la experiencia los hechos de violencia familiar doméstica no son hechos de escasa relevancia social. Los hechos de violencia familiar doméstica son el principal antecedente a un hecho de feminicidio. De cada 8 de 10 casos de feminicidio, eh, justamente que hayan tenido algún antecedente eh, de pareja, o sea, hayan sido cónyuges, 8 de cada 10 han existido muchos antecedentes de violencia familiar o doméstica sistémica. Y pues el feminicidio es la forma extrema de violencia contra la mujer, es causarle la muerte a una mujer por el solo hecho de serlo, ¿no? En ese sentido es que ya esto se ha avisorado, se ha experimentado, se ha reproducido una y otra vez y han visto de que ¿cómo vamos a permitir que los estados promuevan estas salidas alternativas? Porque básicamente les estaríamos dando la posibilidad a los agresores de que en la primera vez le golpeaste y le dejaste el ojo en tinta. En la segunda le golpeaste ya con algún objeto más contundente y le sacaste un diente o le partiste la nariz. Y ya no va a haber una tercera vez. La tercera vez directamente va a ser para que los hijos le vayan a visitar al cementerio, ¿no? Y así es como el ciclo de la violencia tradicional históricamente lo ha venido demostrando, ¿no? Por eso es de que partimos de esta primera reflexión antes de ingresar, reitero, al análisis de los criterios de por qué, por ejemplo, no es previsible desde ningún punto de vista la aplicación de un criterio de oportunidad y en qué casos de forma muy excepcional se va a permitir la conciliación y la suspensión condicional del proceso. Bueno, y estamos sobre la hora y vamos a permitirnos recibir las preguntas. Entiendo, tres participantes. em, eh, de las sentencias constitucionales, no se preocupen que les vamos a pasar la diapositiva completa junto con el material. Así que quienes se han inscrito van a tener también acceso a ese material. Tanto Dani, tanto Richard, no se preocupen, que lo van a tener ahí. Ese es el beneficio que, bueno, ustedes hacen una inversión para poderse capacitar, ¿no? Entonces, licenciada, no sé si me puede acompañar, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, tenga alguna duda o algún comentario, vamos a recibir unas 3 personas en la jornada del día de hoy y mañana también podemos cerrar, ¿no? Eh, David, muy buenas noches, ¿cómo está? Puede activar su micrófono. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Muchas gracias por esa explicación que nos ha dado acerca de lo que es esta ley especial, la 348. Más que una pregunta, doctor, ¿cuál es la opinión que usted tiene como autoridad jurisdiccional en base al siguiente criterio? En la ciudad de Oruro, los fiscales de materia exclusivamente están aplicando las salidas alternativas según a los días de impedimento. Por ejemplo, si hay 3 hasta máximo 5 días de impedimento, si se ha llegado a una conciliación, están ellos aceptando una salida alternativa de suspensión condicional del proceso. Pero si sobrepasa esos 5 días, ellos no quieren optar por esa salida alternativa y
a los litigantes nos indican de que como son 7 o 6 días de impedimento, necesariamente tiene que tu cliente acogerse a una salida alternativa de procedimiento abreviado. Entonces, ¿cuál sería su opinión, doctor, sobre este análisis que los fiscales están haciendo? Si es en base al debido proceso, porque imagínese, son 6 días de impedimento y necesariamente el imputado ya tiene que declararse culpable y tener una sentencia condenatoria. En cambio, en la suspensión condicional del proceso, pues prácticamente al concluir las condiciones que va a establecer la autoridad jurisdiccional, ese proceso se va a archivar, se va a extinguir. Eso es mi consulta de manera directa, doctor, y felicidades, doctor, usted siempre está activo en estos temas que son muy importantes para los abogados que estamos litigando. Muchas gracias, doctor. De nada, doctor. Sí, un gran saludo también, como siempre, para Oruro. No existe un parámetro de días de impedimento, pero sí existen los criterios para que en el análisis de la procedencia y concurrencia de la aplicación de alguna salida alternativa, tanto inicialmente la autoridad fiscal, pero principalmente la autoridad judicial, realice un test de proporcionalidad, ¿no? Obviamente un parámetro objetivo puede representar los días de impedimento. Sabemos que una lesión en tanto más grave sea, ha habido una mayor afectación al bien jurídico en el sentido de que mm, ha sido más grande, ¿no? La agresión, pero no tendría por qué estar limitado exclusivamente en función, como le digo, a los días de incapacidad, ¿no? Que lo están utilizando así, no solamente es en Oruro, entiendo que también algunos distritos, algunos fiscales aquí en Sucre así también lo están haciendo, pero no es la esencia, no es la esencia. Puede darse el caso de que 1 o 2 días de impedimento y se vaya a un procedimiento abreviado por determinada circunstancia, ¿no? O sea, y que finalmente existan todos los elementos como para demostrar en ese momento de que ha existido el hecho y la comprobación del mismo por el imputado, por ejemplo, un caso de flagrancia, podría decir, ¿no? O sea, si hay todos los componentes, claro, es procedente, por más de que sean 2 días de impedimento, o sea, no hay dónde perderse. Pero también puede darse a la inversa, ¿no? O sea, puede ser que sean unos 10, 12 días de impedimento y pueda inclusive no solamente someter una suspensión contra el proceso, sino tal vez hasta una conciliación. Porque lo que vamos a analizar, y seguramente muchos me dirán, ¿conciliación acaso está permitido? Vamos a encontrar de que hay una, si bien la suspensión condicional del proceso ya es excepcional, la conciliación es mucho más excepcional, pero también existe la previsibilidad. Pero desde lo que corresponde, ni siquiera solamente le diría desde mi criterio, desde lo que corresponde, no existe una regulación normativa que te establezca que por determinados días de impedimento tengas que acogerte a uno. Seguramente esto lo realizan en interpretación de los parámetros de análisis del principio de proporcionalidad en función al hecho para verificar cuál sería la salida alternativa más recomendable para determinado caso en concreto, ¿no? Pero eso es lo que están seguramente adoptando, estimado doctor. Ahora le concedemos la palabra a la doctora Nancy. Buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos, doctor. Buenas noches, doctor. Tengo un caso sí, mire, yo soy más llevo materia familiar, pero me estoy arriesgando a lo penal. Resulta que soy soy abogada de la víctima. En este caso, vinieron a mi oficina ambas partes. Y la señora dice que ha hecho una falsa denuncia. En sí ha habido una pelea, pero la señora se ha chocado en el mueble, tiene 2 días de impedimento. Ahora hemos pedido, nosotros hemos hecho un documento de conciliación porque el- en la ley 348, en el artículo 46, parágrafo cuarto, la víctima puede presentar conciliación. Presentamos, el señor va a declarar el sindicato, perfecto. Y la señora habla con la fiscal, indica que es falsa su denuncia. Ya tenían que llegar a conciliación, pero lamentablemente se cambia de fiscal. Ahora el nuevo fiscal al sindicato ya tiene imputación formal. Doctor, eh, cómo puedo pedir qué es la suspensión condicional del proceso, doctor?
Claro, usted, porque es una falsa denuncia en sí. claro. En realidad, las salidas alternativas, doctora, no proceden para falsas denuncias, ¿no? O sea, yo lo que le recomendaría es que más por el contrario, todo lo que le queda de la etapa preparatoria reúna todos los elementos de convicción. ¿Para qué? Para que vaya a un juicio y demuestre, bueno, inicialmente para que los aporte en la sustanciación de toda la etapa preparatoria y el fiscal emita una resolución de sobreseimiento. ¿Por qué? Porque si es una falsa denuncia, seguramente tiene los elementos como para acreditar de que ese hecho no existió. Porque además, como consecuencia de una falsa denuncia y un sobreseimiento que vaya en esa vertiente, va a tener usted la potestad de que con su defendido inicien un proceso penal justamente por la comisión de ese delito de manera posterior. O sea, en esos casos donde, como quien dice, es totalmente falsa la denuncia y puede existir un certificado médico forense, pero qué sé yo, bien, yo cuando era abogado litigante le digo de un caso similar, y lo he logrado comprobar y ha salido y bueno, ya se le ha condenado por falsa denuncia a esta persona, que era su pareja. A horas 14:20 aproximadamente habría ocurrido el hecho y, y bueno, la señora presentaba días de impedimento, inclusive lo imputaron, lo cautelaron, le dieron detención domiciliaria y otras medidas. Y el señor me dice, yo no estaba siquiera por ese lugar donde dice que estaba en marca. Entonces ahí he empezado, ¿no? A hacer, ahí es puro teoría del caso, análisis del análisis FODA que parte de la teoría del caso, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Empezar a establecer en función a mi teoría del caso qué elementos puedo colectar. Entonces él me dice, mire, yo le he llamado de llamada fija a mi mamá unos 5 minutos antes. Ah, perfecto. ¿Qué tengo ahí? Tengo una triangulación de radiobases de llamadas. ¿Dónde estabas? En tal lugar. Perfecto. De ese lugar hemos hecho una reconstrucción de cómo desde ese momento, desde ese lugar hasta el lugar del hecho, mínimamente se tardaba 20 minutos en poder llegar, es decir, no pudo de ninguna forma en 5 minutos haber estado en el mismo lugar. Cámaras de seguridad, y bueno, al final de cuentas se logró determinar de que ha sido falso, pues se ha autogolpeado, se ha autolesionado la mujer y se le ha iniciado el proceso. Entonces, si es falso, como dice, y usted puede reunir los elementos de convicción, véalo mediante ingresar a fondo, ¿no? Aportando los elementos y los argumentos ante el fiscal, pero principalmente elementos de convicción. Y si el fiscal no sobresee, bueno, en un eventual juicio busca la sentencia absolutoria, ¿no? Porque un juez de sentencia, obviamente haciendo el análisis integral, va a verificar de que ese hecho ha sido falso. Pero si en último caso su cliente está desesperado y quiere de alguna forma una salida alternativa, si ya han buscado la figura de la conciliación, mañana justamente vamos a ingresar a cuáles son los presupuestos para que pueda considerarse la suspensión condicional del proceso, estimada doctora. Muchas Bueno, gracias, doctor. está bien. Una pregunta más del doctor Eduardo Quispe. ¿Le podemos activar su micrófono? Buenas noches, ¿me escucha, doctor? Le escuchamos. Buenas noches, doctor. ¿Podría, por favor, aclarar esto de la situación de vulnerabilidad? Ha mencionado la sentencia constitucional 346, quebrada 2018-S2, y ha señalado dos ejemplos, el caso del pocholo y de la mujer machista. Entonces, ¿podría, por favor, aclarar, en el caso del pocholo, él es el que está en situación de vulnerabilidad, y en el caso de la mujer machista, sería el esposo el que estaría en situación de vulnerabilidad? Por favor, esa Claro aclaración. que sí. Claro que sí, doctor. Sí, le di los dos ejemplos porque justamente lo que quiero que se focalice es que el estereotipo de género no siempre debe estar enraizado a que el hombre asuma la calidad de la mujer, digamos, dentro del hogar, dentro de ese mal señalado estereotipo ancestral de género, ¿no? ¿Qué pasa con el caso, el ejemplo del pocholo? Él es una persona que está asumiendo el rol estereotipado de una mujer, ¿no? Que mal visto está, pero así lo está asumiendo. Es decir, la que limpia la casa, la que se encarga de los hijos, un amo de casa es el pocholo, ¿no? Entonces eso podríamos decir. Ahí hay un estereotipo de género en el sentido de que la pareja del pocholo es la que está asumiendo el rol del varón y que bajo ese su grado de jerarquía está asumiendo de que el pocholo se encuentre subordinado porque él no puede directamente acceder a el beneficio de todos los derechos que le franquea, es decir, poder trabajar, salir, ¿no? Porque lo tiene básicamente encorralado, ¿no? Es decir,
con constantes hechos de violación dentro del seno del hogar, intimidación, agresiones físicas, decirle que es un bueno para nada, que no sirve, que no puede salir, etcétera. Eso es desde esa perspectiva. Pero a la inversa también puede darse. Por ejemplo, por el rol del estereotipo de género del tradicional varón. ¿Cuál es el rol de este tipo de género del tradicional varón? Y lo digo así sin pelos en la lengua, porque eso también se tiene que superar, ¿no? Porque es una eh, figura totalmente machista que hoy en día todavía algunas mujeres sostengan de que no, tú eres el varón, tú tienes que traer el dinero a la casa, todo tu dinero me tienes que dar a mí, yo tengo que administrar, tú no tienes derecho a hacer nada y empiece a sufrir hechos de violencia sistémica. O sea, por un estereotipo que aparentemente está asumiendo el del varón, porque eso no tiene que existir. ¿Dónde está entonces la igualdad material? Todos tienen las mismas posibilidades, varones y mujeres. Entonces, también desde esa otra perspectiva, se le adecua una situación de vulnerabilidad a alguien que por aparentemente asumir ese rol estereotipado de género del varón machista, patriarcal, ¿no? La mujer justamente esté asumiendo de que él tiene que cumplir con esas obligaciones, tiene que cumplir con esos deberes y básicamente ella no tiene que hacer nada, ella tiene que esperar únicamente que el otro cumpla y ella no tiene la obligación de hacer nada y encima todavía provocar agresiones de tipo psicológico o físico sobre su pareja, ¿no? Entonces ahí es cuando se puede establecer de que dentro de esos factores objetivamente sí puede concurrir una situación de vulnerabilidad aplicable al caso concreto. Entonces, bueno, son muy interesantes y vamos a tratar de sacar mañana más ejemplos. Y bueno, vamos a responder una última pregunta que está en el chat. Dice, una interna denuncia abuso sexual en contra de un médico. Sin embargo, en su declaración, valoración psicológica, la pericia y credibilidad existen contradicciones en la hora y otras, pero no en el agresor. Debido a las contradicciones, se declara absuelto. El médico considera correcto el fallo, cual podría ser fundamento para la apelación de la sentencia. Lo que tendría que analizar en hechos de abuso y agresión sexual es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso J versus Perú, en el caso BMC, BPC versus Nicaragua, en el caso también Fernández Ortega y otros versus México, se ha establecido de que la posible existencia de algunas contradicciones en la declaración de la víctima, obviamente no desnaturalizan algunas inconsistencias. No estoy diciendo de que sea totalmente contradictorio. Siempre va a haber inconsistencias, siempre van a haber pequeñas contradicciones porque el hecho de agresión sexual es un momento traumático para la víctima, que en algunos determinados momentos le va a determinar la imprecisión para recordar justamente algunos detalles de esos elementos traumáticos. Es imposible que en una entrevista psicológica que es más fresca la información, se pueda reproducir lo mismo que en una cámara GESEL que pasa después de un mes, 2 meses, y obviamente puede olvidar algunos detalles, ¿no? Y se pueda aparentar por parte de la defensa de que existen inconsistencias y contradicciones. Esto no desnaturaliza el testimonio de la víctima y más por el contrario responde a que sí existen estos patrones en los cuales ha podido sufrir alguna forma de agresión sexual. Entonces, si va a presentar un recurso de apelación restringida, tiene que analizarlo desde esa perspectiva de juzgamiento con perspectiva de género. A partir de la valoración que tiene que otorgársele, ¿no? Al testimonio de víctimas en hechos de agresión sexual, no solamente va para violación, sino también para abuso sexual, en delitos de violencia familiar doméstica también, pero especialmente cuando son menores de edad, ¿no? Eh, Les van a facilitar seguramente la grabación del curso a quienes se han inscrito el día de mañana, como ha dicho la licenciada. Y bueno, tenemos una preguntita más de Joel Camacho antes de que lo cerremos el curso, la jornada del día de hoy. Puede activar su micrófono. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Mire, yo tenía la misma cuestión antes, conocí el tema del pocholo y la mujer. Sí, pero ya, bueno, ha sido respondida la misma. Tiene otra consulta que es muy aparte en un tema de que viene siendo, no sé si me puede aclarar esta duda, es en cuanto a un accidente de tránsito seguido de homicidio, conducción peligrosa, ¿no? Pues sería calificado Vaya. como homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. Ahora, yendo al punto concreto, es que en toda la etapa investigativa, tanto preliminar y preparatoria, se ha llegado a determinar que el fallecido en este caso estaba con un estado alcohólico con un grado de 3.11, que es un poco más casi ya Claro, inconsciente. Asimismo, en sí, el sí. lugar no ha habido cámaras para determinar que el mismo
Si bien la víctima, bueno, en este caso sería la acusada ya, refiere, en ningún momento había una moto en el carril de bajada, por ello me constituía. Asimismo, yo era el primer carril que cuando girando el semáforo era el primer vehículo dando el giro, ¿verdad? Asimismo, ella refiere que ha aparecido de la nada, o sea, ha sentido un impacto, lo cual se ha orillado, ha bajado el vehículo y ha visto ya a la persona, ¿no? En el piso de la motocicleta a unos metros de ella. Asimismo, se ha determinado por el peritaje automotriz y demás en cuanto al vehículo que no ha tenido ningún raspón, choque, como se ha manifestado en la relación de hechos, de tanto la imputación o el informe preliminar, ¿no? Para la cuestionante es que esto se ha llegado a constituir a un juicio, siendo que ha habido muchos elementos que se han determinado que la señora no ha investido como se pretendía el comienzo de los actos investigativos y siendo lo cual ahora hay una acusación. ¿Qué me sugeriría usted, doctor, de presentar una excepción en cuanto al tema o directamente irme a alegatos de clausura y determinar ante falta de elementos de convicción? No sé si me podría aclarar ese punto, doc, por favor. Ya, bueno, es un tema de análisis, ¿no? Análisis del caso. Usted tiene que analizar realmente qué elementos, como les decía, o sea, el análisis del caso, la teoría del caso es exclusivamente cuestiones probatorias, fácticas y jurídicas. Entonces, por ejemplo, una recomendación de cuestiones jurídicas. No puede haber concurso ni real ni ideal entre conducción peligrosa y homicidio y lesiones graves en accidente de tránsito, porque dentro de la cuestión enteramente jurídica, conducción peligrosa es un delito de mera actividad o formal, es decir, por el solo hecho de estar borracho y conducir, uno ya comete el delito, y el otro es un delito de resultado. Entonces, si como consecuencia ya ha habido un resultado que ha sido las lesiones o el homicidio en contra de la víctima correspondientemente, ya no habría por qué estar haciendo la figura de la subsunción en concurso con conducción peligrosa. Esas son cuestiones eminentemente jurídicas, pero también usted tiene que analizar en las cuestiones probatorias, ¿no? O sea, establecer si evidentemente ha existido el grado de alcohol, o sea, independientemente de que el factor ha sido totalmente ajeno a la voluntad de la gente que estaba inducido por, por bebidas alcohólicas, o sea, el resultado es eminentemente el mismo, ¿no? Una negligencia, una conducta imprudente, porque no olvidemos que este tipo de delitos son culposos si no se le estuviera siguiendo por una figura dolosa, ¿no? Y en ese sentido, también podría haber la facilidad de en su momento poderse acoger alguna salida alternativa, suspensión condicional del proceso o procedimiento abreviado podría proceder, ¿no? Entonces, esas serían algunas recomendaciones, pero vea bien el análisis de su teoría del caso, haciendo el análisis, ya le digo, de los componentes fácticos, principalmente los componentes probatorios y de los componentes jurídicos que se le está presentando en la acusación. Bueno, para mí es un gusto. El día de mañana voy a continuar con el debate y ya mañana, como les dije, es más práctico porque vamos a ver cómo es que se puede solicitar, ¿no? Alguna salida alternativa, ya sea de conciliación, suspensión condicional del proceso o el procedimiento abreviado para este tipo de delitos. Así que tengan buenas noches, un reparador descanso y nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias, doctor, Muchas por gracias, la doctor. exposición. Excelente. A ustedes las gracias. Agradecerle a usted, doctor, por la participación. Creo que tenemos todavía micrófonos abiertos. Bueno, agradecerles por la participación también a cada uno de ustedes que nos están viendo desde la plataforma del Zoom, como también desde la plataforma del Facebook. Es un tema súper interesante el tema de salidas alternativas en delitos de violencia familiar y doméstica. Es muy importante aprender y evidentemente el doctor con su amplia experiencia nos va a enseñar paso a pasito cada proceso, ¿no? Entonces, indicarles también a cada uno de ustedes y recordarles que pueden aún inscribirse para la certificación. Tienen la promoción que está a 2 por 1, 2 personas por solo 200 bolivianos, que pueden hacer efectiva su inscripción con cada uno de los coordinadores que se ha comunicado con ustedes. Al igual que en el chat, se ha puesto el formulario de registro para que ustedes puedan registrar su inscripción, en la cual van a poder poner su nombre y tal cual quieren que vaya en la certificación, para que no haya errores ni tampoco reclamos. Entonces, indicarles también que la certificación está avalada por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca
la Asociación de Jueces y Magistrados de Chuquisaca, la empresa Star Academy y también el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Asimismo, informarles a cada uno de ustedes que el link del Zoom es el mismo para el día de mañana, a la misma hora, 7:30 de la noche, hasta las 9:30 de la noche. Agradecerles por su participación. Nuevamente recordarles que la certificación tiene 60 horas académicas y las cuales van a llegar hasta sus puertas para que puedan tener el certificado en físico, el CD de grabación, más el material que se les va a adjuntar a cada uno de sus sobres. Bueno.